Shalom, hermanos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje que creo yo que es muy importante y es un fundamento muy sólido que es un placer para mí compartírtelo. Me basaré en el libro de Ezequiel 28, que como algunos conocen, que ahí nos narra cómo nace aquel ser tan hermoso que fue llamado Luzbel en el cielo, y después que se corrompe lo conocemos ahora como Satanás o el diablo. Pero quiero compartirte un principio que te va a ayudar mucho a ti como persona y a cumplir con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice aquí el libro de Ezequiel 28, 2. Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, o Yahweh, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Luzbel había sido creado en el cielo como el jefe de la alabanza, y fue creado con tal belleza. Vemos en el capítulo, en el verso 13, el mismo capítulo, de cómo fue creado. Dice, en Edén, en huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónice, berilio, zafiro, carbonuclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y pifianos estuvieron apercibidos para ti el día de tu creación. Él llegó a ser tan deseado, dice que por sus múltiples contrataciones, tanto lo deseaban todos que estuviera con ellos, que él se confundió, y él no tomó su posición de criatura, sino él creyó ser igual a Dios y pretendió usurpar su trono, de tal manera que la tercera parte de los ángeles se rebelan junto con él para tratar de usurpar el trono de Dios. Pero el fondo de este pecado es, volvamos a leer aquí, porque en eso es lo que quiero yo hacer énfasis. Dice, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. En el verso 17 dice, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, y te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. En algunas otras versiones dice, ejemplo serás, que quedaría él como un ejemplo. Y él pretende tomar algo que no le corresponde. Él pretende tomar el lugar de Dios. Él pretende sentarse en el trono de Dios, levantarse y tomar ese trono. Y el Señor, siendo Él el Creador y nosotros criaturas, Él sabe que nosotros tenemos que, para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer, reconozcamos nosotros nuestra posición de criaturas y de creador. De tal manera que, como en aquel paraíso, en aquel lugar tan hermoso, hubo alguien que no quiso reconocer, sino que quiso tomar lo que no era suyo, el Señor se propone ahora hacer algo, una creación mejor. Y para ello, esta creación mejor tiene que aprender ese principio, tiene que aprender que no debe de perder su posición como criatura y no como creador. Y para ello, aún mismo cuando crea a Adán en el huerto, le dice, te voy a dar todo esto para que sea tu sustento, pero de este árbol no tomarás. Le pone ahí la clave, la cual no aprendió Satanás, de no tomar aquello que no le pertenecía. Pero aquí el Señor todavía se lo dice, de este árbol no comerás, no tomarás. Lo pone como un modo para que él, haciendo eso, él pudiera cumplir su propósito. Mas sin embargo vemos cómo Adán y Eva se equivocan y lo que conocemos como el pecado original, y vuelve a caer la desgracia ahora en el hombre, y el hombre se vuelve a corromper más aún. Entonces Dios tiene que volver a recomenzar un nuevo proceso con él, cuando sacrifica esa oveja, ¿verdad? Y le pone sus vestiduras, y después vuelve otro proceso con Noé, donde Noé tiene la oportunidad, después del diluvio, de volver a empezar una
nueva generación. Y pasando el tiempo, vemos cómo el Señor viene a través de Abraham y le habla del diezmo. Él le es revelado que hay algo, que su posición de criatura le dice: Señor, este logro que yo tuve, esta victoria que yo tuve no me perteneció a mí, perteneció a ti. Entonces Abraham diezma a Melquisedec, que es el mismo el sacerdote del Dios Altísimo, pero en él ya está ese precepto de que hay una posición que él tiene como criatura y que Dios tiene como creador, que nosotros no podemos usurpar, y lo demostrando dando cierta parte. En el ya lo que conocemos como la ley de Moisés, el Señor deja claro lo que es el diezmo. Y el diezmo es un tipo y figura. Miren, vamos a leer en Deuteronomio 15:22, donde nos habla de para qué es el diezmo y el por qué. El porqué de, 14:22 dice de esta manera: indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiere el campo cada año. Algunos piensan que tiene que ser el producto nada más de su agricultura cada año, ¿verdad? Pero están equivocados. Dice, y si te fuere muy difícil llevar, porque ya había un templo, un lugar donde llevaran el diezmo, dice que lo venderían y lo cambiarían por oro, por plata, y ahí llevarían al lugar, dice, pero y lo darás por todo lo que tu corazón deseare, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, y te alegrarás tú y tu familia. Aquí estamos viendo que una parte de la alegría es cumplir con ese mandamiento de Dios. Y luego dice, no desampararás al levita, porque el levita es el que fue puesto a no trabajar más que servir en el templo para el servicio de todas las demás tribus, y de eso vivían ellos, y aún huérfanos y viudas. Dice, tendré el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero y el huérfano y la viuda, que hubieren en sus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga y toda obra de tus manos que hicieres. Entonces aquí vemos una clave. El mismo diezmo te está diciendo que las obras de tus manos, de lo que tú vayas a hacer, en pocas palabras, que el propósito verdadero que Dios quiere en tu vida para que se cumpla, tienes que tomar hacer conciencia de tu posición como criatura ante un creador, y aquí te lo pone como ese diezmo, como eso que tú apartas, que no es tuyo, que pertenece a Dios, y eso hará que todo te vaya bien, que se cumpla, porque a algunos les está yendo bien quizás económicamente, pero estén en el camino equivocado, o algunos otros estén en el camino aparentemente correcto, pero van muy lentos porque algo pasa. Entonces el diezmo no es cuestión de que si ya no hay levitas, o de que si ya no hay ley, o si no habrá ley, sino es cuestión del corazón y de tu misma posición como criatura, de algo que el Señor instituye. En aquel ejemplo que tuvo con Satanás, de que él quiso tomar lo que no era suyo, entonces el Señor ahora, con esta creación que está haciendo con nosotros, te pone un requisito. Ahora, esta cosa, esto que está aquí, este árbol no lo tomarás, este diezmo me pertenece. Entonces, muchos creen que cuando el Señor Jesucristo viene y cumple con la ley y se sacrifica, es para que nosotros hagamos lo que queramos. No, nosotros tenemos ya ahora la visión del Espíritu para poder que no nos sea tan difícil, que los mandamientos de Dios son las cosas con las que Dios nos guarda. Por eso el Señor pone pastores, los pastores guardan un redil, y la ley que en aquel entonces el Señor puso significa redil en hebreo, que necesita protección. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es lo que dice en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías 13, 7 y 9 dice de esta manera. Dice, y acontece, en el versículo 8, dice, y acontecerá que en toda la tierra, dice Yahweh, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella.
Recuerdan lo que pasó en el cielo, que una tercera parte fue la única que quedó. Aquí viene el mismo principio, dice. Y meteré en fuego la tercera parte y los fundiré como se funde a plata y los probaré como se prueba el oro e invocarán mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. Pero en el versículo 7 dice, levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y iré al pastor y se derramarán las ovejas, me tomaré mi mano sobre los chiquitos y acontecerá. O sea, al momento de no haber pastor, va a acontecer en la tierra que se talan esas partes, que el pastor es el que pone las reglas, pero hay algo que está grabado en el corazón, ¿verdad? Hay algo que ya nosotros tenemos, que es guardar los mandamientos del Señor, que nos es revelado. Pero una base sólida es tomar nuestra posición de criatura y no de creador. Lo que el Señor puso como un ejemplo, como una sombra, como una figura, y lo que puso como ejemplo para Satanás de no tomar nosotros lo que es de él y poner las figuras, aquel árbol, aquel diezmo, y ahora eso nos queda a nosotros como un parecer de que, ok, ya ahora no cosechamos cada año, tenemos quizás salario o un negocio con ganancias mensuales o semanales. Entonces nosotros lo mínimo que podemos hacer es tomar ese diezmo y vamos, si tú no crees en la iglesia, pues dalo a huérfanos y a viudas, pero si tú ves que hay movimientos fuertes y de mucha responsabilidad tu congregación, aporta tu diezmo y toma tu posición como creador. Digo como criatura, perdón, no como creador, porque vimos cuál fue la diferencia, ¿verdad? De querer nosotros tomar la posición de creador en vez de criatura, tomar lo que no es nuestro. Ese es el principio, no que Dios necesite nada. Shalom.